clothing manuscripts, patterns that you can see here. En 1588, el sastre Diego de Freile publicó un libro de patrones que pueden ver aquí. And in the prologue, he offered some advice to tailors and their apprentices. Y en el prólogo ofrece algunos consejos para sastres y sus aprendices. He mentions the best posture for sewing, how to take measurements, and he advises against singing or chatting while working. Ofrece consejos sobre cómo tomar medidas a los clientes, las mejores prácticas a la hora de coser y advierte en contra de coser y charlar mientras se cose. He says that this distracts the tailor. It results in sloppy sewing, and that singing, especially, is only suited to the lesser offices. Dice que provoca un trabajo más lento, costuras torcidas y además, y muy concretamente, dice que cantar es solo propio de los oficios de menor reputación. Now, I usually watch Netflix while I sew, so I don't think Freile would approve of me very much. Sin embargo, veo Netflix mientras coso, así que seguramente Freile no me aprobaría. But today I'd like to discuss the methodology that we use to create historical clothing, whether it's done in complete silence, like Freile recommends, or if it's more lighthearted. Pero sí puedo compartir algunas consideraciones acerca de la elaboración de la ropa en los contextos modernos, independientemente de si se hace en silencio, como Freile recomienda, o en un ambiente más distendido. Clothing is a key element of reenactment. Everyone uses it. La ropa es un elemento clave en la recreación. Todo el mundo la usa. Its colors and shapes are the first things that we see when we look at a reenactor, even before they move or speak. Sus colores y sus formas son lo primero que vemos de un recreador, incluso antes de que se empiece a mover o empiece a hablar. The public also has a tacit understanding that everything a reenactor wears and says is going to be historically correct. Además, el público tiene un pacto tácito con los recreadores, asumiendo que todo lo que llevan o visten es correcto. The public trusts in reenactors, and for that reason, the main objective should be a very high level of accuracy for everyone involved. El público confía en los recreadores y, por lo tanto, el objetivo de todo el mundo involucrado debería ser un alto nivel de rigor. Next slide, please. Now, I'm sure most of us are familiar with this portrait of an Italian tailor, but I want to mention a metaphor that the artist has included. Seguro que todos somos familiares con este retrato de este sastre, pero quiero señalar una metáfora incluida en el retrato. We can see that the tailor is wearing a belt, and that over one hip there is a secondary buckle. Podemos ver que en la cintura lleva una pretina y que esa pretina tiene una hebilla secundaria. Now, normally there would be a piece of leather hanging here that would support a sword, but we can see that this tailor does not have a sword. Normalmente de esta hebilla secundaria se colgaría una pieza adicional de cuero, los tiros, para sujetar una espada, pero podemos ver que el sastre no la lleva. Instead, in his dominant hand, he's holding a pair of scissors. Sin embargo, en su mano dominante lo que sí lleva es un par de tijeras. The implication is that the scissors are his weapon. La implicación es que estas tijeras son su arma. And his dominance over fashion and clothing has an equally powerful impact over the population. Y su influencia y su control sobre la moda tienen un poder igualmente poderoso sobre la sociedad. Next slide, please. All right, here are some excellent examples of recreated historical clothing done by creators from around the world. Aquí hay algunos ejemplos de ropa histórica fabricada de manera excepcional por algunos artesanos alrededor del mundo. And it might seem like a challenge to reach this level, but we know that these individuals created these replicas by using the same materials, the same patterns, and the same construction techniques that were used in the 16th century. Puede parecer un desafío alcanzar este nivel de autenticidad, pero sabemos que estos artesanos lo han logrado siguiendo los mismos procesos, patrones, materiales y técnicas utilizados en el periodo. And fortunately for us, the 21st century has afforded us some distinct advantages. Y afortunadamente para nosotros, el siglo XXI nos ha ofrecido algunas ventajas claras sobre otros periodos. We have the internet, where there are tens of thousands of digitized paintings and documents. Tenemos para empezar Internet, con decenas de miles de documentos, retratos y fuentes disponibles para nuestra consulta. We can order fabric from any country, in any color and any fiber. Podemos pedir tela de cualquier color, cualquier material y cualquier diseño desde cualquier sitio. Also, we can communicate almost instantly with museums, researchers, and other people who share our interests. Además, podemos comunicarnos de forma prácticamente instantánea con museos, artesanos y otros investigadores de cualquier punto del mundo. So, with all of these 21st century tools,
and a commitment to thoroughness, we can get pretty close. Así que, utilizando estas ventajas y con un compromiso con la minuciosidad, podemos acercarnos bastante. Next slide, please. All right. The process for creating historical clothing can be broken down into 5 steps. El proceso para crear una indumentaria histórica se puede dividir en 5 pasos. First, concept. Primero, concepto. Second, research. Segundo, investigación. Third, materials. Tercero, materiales. Fourth, assembly. Cuarto, montaje. And fifth, use. Y quinto, uso. And all of these steps are centered around the idea of trusting in and following 16th century sources for the best result. Y todos estos pasos se basan en el concepto de confiar y seguir la documentación que tenemos del periodo. So to best exemplify these 5 steps, we're going to imagine that today we want to make a doublet for a Spanish soldier. Así que para seguir estos 5 pasos vamos a imaginarnos el ejemplo de que vamos a hacer un jubón para un soldado español. Next slide, please. All right. So our first step is the concept, and this is where we decide who we are going to dress as or what clothes we are going to make. Así que el primer paso es el concepto. Tenemos que decidir quiénes vamos a ser o qué prendas necesitamos para ello. Is it going to be a specific person from a certain moment in their life, or a more generalized role like a pikeman or an officer? ¿Va a ser una persona muy concreta y específica en un momento determinado de su vida o va a ser un rol más genérico como un piquero o un oficial? Also, because fashion has always been fickle, it's important that we focus on a very narrow range of years. Además, debido a lo volátil de la moda, es importante centrarnos en un solo año o un periodo muy concreto. So let's say that our Spanish soldier is going to come from the year 1580, like these guys. Vamos a decir que nuestro soldado español viene del año 1580, como esos. Now, part of this first step of concept is understanding the general aesthetic and silhouettes in the period. Uno de los pilares fundamentales es distinguir la estética y los criterios de la época. And we can see that all of these 1580 soldiers have elements in common. They're wearing a high-waisted doublet, and they're all showing a lot of leg. Pueden ver que en este ejemplo concreto estos soldados tienen elementos en común. Un jubón con la cintura alta y ajustada y enseñan mucha pierna. Now, it's understandable if in this step, when we are researching the clothes we want to make, if the aesthetics of the 16th century do not appeal to our own aesthetics. Es perfectamente entendible cuando estamos en este punto que la estética del siglo XVI no sea coincidente con nuestra estética moderna. And it's certainly tempting to cherry-pick elements from different countries or different time periods to create a combination of clothes that we really want to wear. Y es ciertamente tentador coger caprichosamente elementos de distintos países o distintas épocas para acabar con un aspecto final que sí nos guste. But if we wear only what we want to wear and not what was actually worn in the period, well, the end result is not going to be very historical. Pero, sin embargo, si hacemos este proceso y solo llevamos lo que nos gusta llevar en vez de lo que realmente llevamos, no podremos llamar al resultado final histórico. So part of step 1, concept, is understanding and accepting the aesthetics of the period, whether they clash or coincide with our own. Así que buena parte del paso del concepto es aceptar y entender las estéticas del periodo, independientemente de si coinciden o chocan con las nuestras. Next slide, please. All right, our next step is research. Segundo paso, investigación. And primary sources are king. Y, por supuesto, no hay nada como las fuentes primarias. Ideally, we want to find sources of each type, visual, textual, and material, that reinforce and complement each other. Idealmente queremos buscar fuentes de todos los tipos, materiales, gráficas y documentales, que se complementen entre sí y nos den un concepto central. So here is an example of that concordance. Aquí tenemos un ejemplo de esa concordancia. We're making a doublet for a Spanish soldier. There is an original doublet, a green silk doublet, in a museum in Germany. Vamos a hacer un jubón de seda para nuestro soldado, un jubón de seda verde. Y tenemos ese jubón de seda verde en un museo en Alemania. We also have a pattern from 1580 from the tailor Juan de Alcega. You can see there. Además, tenemos un patrón para un jubón de seda por parte del sastre Juan de Alcega en 1580, está ahí arriba. Furthermore, we have a print of a standard bearer by Holtzius. You can see it has the same general aspect as the doublet in the museum. Y además tenemos una fuente gráfica de una banderada de Holtzius que lleva un jubón que pueden ver que es bastante parecido en concepto. And lastly, we have an inventory from 1586 that mentions not one, but 2 green silk doublets. Y por último tenemos un inventario del año 1586 que muestra no solo uno, sino 2 jubones de seda verde picada. So this sort of harmony in sources is ideal.
Esta armonía en las fuentes es ideal, because not only does it strengthen our decision to make this garment, but also it helps us answer questions that just having one source might not help us with. no solo porque se refuercen entre sí en el concepto que queremos recrear, sino porque además unas pueden resolver los huecos que otras dejan. For example, if we look at the print by Holtzius, we get a general idea of the exterior appearance of the doublet. But this doesn't tell us much about the interior, like the lining. Por ejemplo, si vemos el grabado de Holtzius, podemos averiguar muchas cosas acerca del aspecto exterior de este jubón, pero no nos dice mucho acerca del interior. However, we have the inventory, which here tells us that one of the doublets was lined in taffeta. Por suerte, uno de los inventarios sí nos especifica que uno de los jubones verdes está forrado en tafetán. So for our 1580 Spanish soldier, we know confidently that we can make a silk doublet lined in taffeta. Así que podemos afirmar con cierta seguridad que será adecuado hacer un jubón de seda verde para nuestro soldado forrado en tafetán. Next slide, please. All right, speaking of taffeta, our next step is materials. Hablando de tafetán, el siguiente paso es materiales. And this is a step that is easily begun, but it's very difficult to refine. Esta es una habilidad que es muy fácil de iniciar, pero es muy difícil de refinar. We all understand that there are some fabrics and designs that are simply not appropriate for the 16th century, like polka dots or glitter or synthetics. Hay algunos materiales que todos sabemos obviamente que no son adecuados para el siglo XVI, como purpurina, lunares o tejidos sintéticos. And we understand it would be a better choice to use natural fibers like linen, silk, and wool. Y entendemos, por supuesto, que sería más adecuado utilizar tejidos naturales, como lino, lana o seda. But it's not enough to just use the correct fabric. Pero no es suficiente con usar solo el material correcto. We need to use the correct fabric in the correct context. Tenemos que usar el material correcto en el contexto correcto. For example, we know that linen was used in the 16th century. Por ejemplo, sabemos que el lino se usaba en el siglo XVI. We also know that green dye was used in the 16th century. Sabemos también que el tinte verde se usaba en el siglo XVI. But this doesn't imply that green linen is an appropriate combination. Pero esto no implica que el lino verde sea correcto. So when we study materials, we have to learn about those combinations and those tendencies that existed in the period. Así que cuando investigamos acerca del siglo XVI tenemos que tener en cuenta estas normas y estas modas que se dan en el periodo. And the best way to do this is just by studying and reading a lot of inventories. Y el único método fiable de conseguirlo es estudiar y leer un montón de inventarios. Now we've already established in the previous slide there's an inventory with a green silk doublet lined in silk, so that's the combination we can use for our soldier. Hemos leído antes en ese inventario que hay un jubón de seda verde forrado en seda y esa es la combinación que podemos usar con confianza para nuestro soldado. Next slide, please. Our next step is assembly, and this is probably the most stressful and laborious stage simply for lack of documentation about the process. El siguiente paso es la elaboración y este es el punto más estresante por la falta de documentación y ayuda acerca del proceso. We do have pattern books from Spanish tailors like Alcega and Freile, Tenemos libros de patrones de sastres del periodo como Alcega o Freile, but these aren't like IKEA manuals. pero no son exactamente manuales de IKEA. These books don't tell us how to make the clothes. They're written by masters for other masters, and they assume that if you're reading the book, you already know how to make the clothes. Estos libros no explican cómo construir la prenda, porque están escritos por maestros para maestros, y asumen que si estás leyendo el libro, ya sabes hacerlo. We do have other sources that we can use, however, like ordinances from guilds. Por suerte, tenemos otros recursos disponibles, como ordenanzas de los gremios. Here's an example. We can see it's an ordinance for jugueteros, which is a type of tailor who exclusively makes jubones or doublets. Tenemos aquí una ordenanza dedicada a los jugueteros, que es un tipo de sastre que exclusivamente hace jubones. We can also see they outline in detail exactly what needs to go in this doublet. Podemos ver que además definen exactamente qué es lo que tiene que haber en un jubón. So it says that any doublet made of velvet, satin, or taffeta must have interlining, cotton stuffing, and eyelets. Dice que cualquier jubón hecho de terciopelo, raso o tafetán tiene que tener entretela y un relleno de algodón. So with this information, we can start to create our doublet with a little more confidence. Así que gracias a estas ordenanzas podemos tener un poco más de confianza a la hora de elaborar nuestro jubón. Now, it's also understandable when starting to hand sew these historical garments if there's some hesitation about the quality of stitching. Es lógico que cuando empecemos a elaborar una de estas prendas tengamos dudas acerca de la calidad de nuestra costura. But the bar is actually set really low. Pero por suerte el estándar está fijado realmente bajo. Next slide, please. In a lot of original garments, even some garments that are very luxurious, we can see some truly unfortunate stitching.
En algunas prendas originales, incluso algunas realmente lujosas, podemos ver costuras francamente mejorables. We can see uneven eyelets, crooked buttonholes, even twisted trim. Podemos ver ojales escasos, ojetes torcidos, incluso pasamanería que no está situada correctamente. And even in this green doublet that we saw earlier in the museum, we can see that the pinking pattern is not exactly even in the chest. Incluso en el jubón que vimos anteriormente y que estamos usando como referencia, podemos ver que los cortes decorativos no están distribuidos de manera igual. So when it comes to recreating historical clothing and hand sewing the clothing, perfection is absolutely not necessary. Así que cuando estamos buscando crear una buena réplica de una prenda histórica, la perfección no es en absoluto necesaria. Next slide, please. Oh, that's it. Right. All right, so we come to our last step, which is use, actually wearing the clothes. Así que llegamos a nuestro último punto, el uso, realmente llevar estas prendas. When we put the clothes in context, we create a full set, or rather a suit, we can learn a great deal. Cuando juntamos todas estas prendas en su contexto, en un traje, entonces es cuando podemos aprender de ellas. So let's say our 1580 Spanish soldier has his doublet. He'll probably wear it with a shirt, hose, stockings, shoes, maybe some armor. Así que vamos a volver a nuestro ejemplo de nuestro soldado español en 1580. Probablemente llevará su jubón con una camisa, unas medias, unas calzas, unos zapatos, seguramente algo de armadura. And when he first puts on all of these clothes, he's going to have a lot of questions, but the clothes will give him all of the answers. Y lógicamente cuando se ponga las prendas tendrá muchas preguntas que las propias prendas le resolverán. For example, when he puts on the doublet, he'll understand why it has such a large arm side. It's to give him a full range of arm movement. Por ejemplo, cuando se ponga el jubón se preguntará por qué la sisa y la cabeza de la manga son tan amplias. Y esto es sencillamente para darle toda la movilidad que necesitan los brazos. He'll also understand why the doublet needed so many layers of interlining, why it's so stiff. It's to support his back and give him good posture. Entenderá también que los jubones son tan rígidos y tan apretados en el torso sencillamente para darle el soporte en la espalda que necesita. This is arguably the most important step because there are so many things we can learn by wearing the clothes. Este es sin duda el paso más importante porque es el punto en el que genuinamente podemos aprender de las prendas. Now, none of this is particularly easy. Creating historical clothing is a cycle of research, create, make mistakes, research again, create again, and so on. Evidentemente nada de esto es particularmente fácil. Crear ropa histórica supone un ciclo continuo de investigar, crear, cometer fallos, investigar de nuevo, crear de nuevo. The important part is that we learn from our mistakes and we always continue to improve. La parte importante es que siempre estamos aprendiendo de estos fallos y buscando algo, saber más. And by doing this and wearing the clothes, we can increase our appreciation for history and become better reenactors and creators. Y gracias a este conocimiento podemos aumentar nuestra apreciación y nuestro conocimiento del siglo XVI y ser durante el camino mejores creadores y mejores recreadores. Thank you. Gracias.